mañana, los que no me conozcáis, soy Serafín, soy un bilbaíno de 45 años, criado entre Bilbao, Asturias, Navarra, Inglaterra, Andalucía, un poco de todas partes. Casado con una italiana que conocí en el Reino Unido. Llevamos 20 años casados, tenemos 2 hijos, Keila con 18, David con 15. Y desde hace 3 meses, después de 12 años pastoreando en Rota, hemos sido los pastores de Rebeca, la pequeña Rebeca, y de Juanle. Y desde hace 3 meses pues estamos en el norte de España de regreso. Llevamos 3 meses pastoreando una pequeña comunidad en Burlada, un pueblecito muy pegado a Pamplona, y es parte de nuestro llamado como pastores. Cuidar de la mies, instruir a los hermanos a través de la palabra, pero sobre todo sanar corazones rotos, retirar escombros que a veces se producen en nuestra vida, en la vida de las iglesias, y consolidar la obra de Dios para que sigamos caminando hacia ese propósito para el cual hemos sido creados. Ser una esposa lista y dispuesta, blanca y resplandeciente, esperando a que su amado regrese a buscarla. Amén. Así que muy agradecidos también por cada oportunidad que el Señor nos da de conocer a hermanos y hermanas en la fe, y yo me gozo de estar con vosotros hoy. Os voy a pedir por favor que me acompañéis. Vamos a leer todos juntos en el capítulo 9 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 9. En nuestra iglesia leemos este texto en pie, pero os voy a dejar sentados, ya no voy a seguir, ya no voy a volver a pediros que os levantéis. Hechos capítulo 9, vamos a leer a partir del versículo 1. Dice así la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Que el Señor bendiga su palabra. Mis amados hermanos, quiero resumir todo lo que voy a compartir con vosotros en esta mañana con 3 palabras. 3 palabras que terminan en la misma letra, en la misma consonante y en la misma acentuación. Lo que quiero compartir con vosotros tiene que ver con la visión, la misión y la intención. Si consigues recordar esto, lo has recordado todo. Visión, misión e intención. ¿Para cuántos de vosotros la vida del apóstol Pablo es de inspiración? A mí me inspira la vida de este hombre, un hombre que decidió desde el primer momento en que se encontró con Jesús seguirlo y servirlo hasta las últimas
consecuencias. Como digo, una vida con visión, en una misión y con una intención clara, una vida en el propósito de Dios. Todos nacemos con un propósito de vida, aunque a menudo, fijaros, tenemos una idea equivocada de lo que significa vivir una vida de propósito. Confundimos metas y metas personales o metas a corto plazo con el propósito. Y eso no es correcto, pues las metas forman parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Ahora, ya desde el principio, con la caída del ser humano en pecado, ya en el huerto de Edén, el hombre, el ser humano, perdió el sentido de propósito. Y desde ese momento intenta encontrar, redescubrir ese propósito de vida, tristemente, en los lugares equivocados. Ahora, la respuesta ha estado siempre en el mismo lugar. La respuesta está en Jesús, está en Dios, está en su palabra. ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pues tienes trabajo, tienes tarea. Y es una tarea de la cual depende tu propia existencia, la existencia y el éxito de tu matrimonio, si estás casado, de tus hijos si los tienes, y del llamado de Dios sobre tu vida. La respuesta para el propósito de Dios está en el lugar donde el apóstol Pablo la encontró, y nosotros la encontramos en la palabra. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mis amados, el Señor nos ha creado a todos sin excepción con un propósito y debemos caminar en Él. Y para poder caminar en este propósito, tenemos que descubrirlo. Y esto es lo primero que quiero compartir. Debes descubrir tu propósito para caminar con visión. ¿Cuántos sois miopes? O tenéis hipermetropía, o tenéis necesidad de usar gafas o lentillas. Bueno, yo tengo miopía, tengo astigmatismo y tengo presbicia. Es decir, que si me quito las gafas, veo menos que un gato de escayola. ¿Habéis visto los gatos de los chinos de escayola? Cuando le mueven el bracito así. Pues así veo yo si me quito las gafas. Ahora mismo yo os miro y sois todos preciosos, guapísimos, bien peinados y elegantes. El problema es cuando me pongo las gafas. Dice el Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tienes que descubrir tu propósito para vivir con visión. Y nuestro origen, tu origen, está en Dios. No somos fruto de la casualidad, ni del azar, ni tampoco de un error de cálculo de quienes nos concibieron. No importa cuáles hayan sido las circunstancias de tu concepción y llegada a este mundo, estás aquí con un propósito divino. No importa que esas circunstancias tal vez hayan sido extrañas o te hayan dicho que no te deseaban, que fuiste un penalti mal tirado, como dicen vulgarmente. No importa lo que te hayan hecho creer desde tu niñez. Ni eres un estorbo, ni eres un error. Eres alguien con un propósito en Dios. ¿Lo crees? Bien. Entonces empezamos bien. Debemos abrir cada día de nuestras vidas los ojos a esta realidad si queremos caminar en la voluntad de Dios. ¿Qué le sucede a un ciego si no tiene alguien que le guía por el camino? Pues que tropieza, que no sabe por dónde va. La falta de visión pone en peligro nuestra vida, nos hace tropezar una y otra vez con los mismos obstáculos y a menudo nos impulsa a tomar decisiones equivocadas. Constantemente los pastores bregamos con situaciones que suceden en las familias, en los matrimonios y vemos cómo los hermanos toman decisiones totalmente desastrosas que traen consecuencias terribles para las familias, para los hogares. E intentamos tal vez buscar una respuesta, una solución, ayudar a salir de ese atolladero. Y en la mayoría de los casos, la conclusión a la que yo llego, hermanos, es que son personas creyentes que sí conocen a Jesús, aman a Jesús, pero no tienen visión porque no saben cuál es su propósito en la vida. Van rascando
la superficie y no son capaces de comprender o de entender que necesitan profundizar en el corazón del Padre, porque es ahí donde está su origen y su propósito. Cuando desconocemos el propósito del Señor para nuestra vida, caminamos a ciegas. Vivimos sin dirección y tropezamos una y otra vez sin avanzar. No busques otra excusa, otra motivación. No busques culpables fuera de ti mismo. Te va la vida en ello, el descubrir el propósito de tu vida. Y ese propósito está en el Señor. Y sabes, cuando lo descubrimos, recibimos visión y comprendemos, como bien decía el pastor, incluso el porqué de todas esas circunstancias complejas, difíciles, dolorosas que hemos atravesado. Entendemos por qué el Señor ha permitido todo eso, pues forma parte de un propósito mayor que trasciende nuestra capacidad de comprensión. Una visión que nos permite avanzar firmes y con determinación. Hermanos, esta fue la experiencia de Pablo. Pablo, en un lenguaje moderno sería, antes de conocer a Jesús, Saulo, era el típico chulito de playa. Un tío de buena familia, muy listo porque había ido a la mejor universidad, rodeado de la gente más importante y pudiente, alguien con influencia, que además era celoso de Dios y de la ley de Dios. Vamos, un chulo. Y este hombre se creía con el derecho de perseguir al Dios en quien decía que había creído y a quien decía servir. Fijaros la falta de visión, hasta qué punto nos puede llevar. Gamaliel, el rabino más importante de la época, tuvo que advertir al Sanedrín, al cual Pablo pertenecía. Chicos, cuidadito, no sea que estemos luchando contra Dios. A menudo podemos estar en la fe, podemos venir a la iglesia y tomar decisiones totalmente alejadas de la voluntad de Dios para nuestras vidas, sencillamente porque no tenemos visión de Dios para nosotros ni para nuestros hogares. No sabemos el motivo principal por el cual existimos y estamos en este lugar. Y quiero decirte que tu propósito en la vida va mucho más allá de trabajar, de estudiar, de ganar dinero o simplemente cuidar de tu familia. Todo eso es bueno, todo eso es necesario, pero todo eso no define tu propósito en esta tierra. ¿Amén? Tu propósito está determinado por lo que Dios, tu Padre Dios, piensa de ti y tiene para ti. Ahí está tu propósito y tu diseño de vida. Y cuando Pablo o Saulo se encuentra con Jesús, hizo algo que tú y yo debemos hacer para descubrir y caminar en ese propósito que nos da visión, abre nuestros ojos y nos alumbra de tal manera que decimos, wow, ahora entiendo. Y aquí voy a hacer un paréntesis acerca de las experiencias. Lloyd y yo lo compartimos, venimos ambos de situaciones familiares complejas y todos desde bien pequeñitos hemos debido padecer. Como les compartía los matrimonios, yo la primera vez que fui abusado sexualmente tenía 3 años, estaba en la escuela infantil. Y después, por las circunstancias de la vida y del trabajo de mis padres, nos desplazamos durante años, cambié como unas 10, 12 veces de colegio y en cada colegio donde iba o me pegaban, me golpeaban, me abusaban. Y las personas que más daño me han hecho a mí en la vida, ¿sabes dónde están? En la iglesia. Porque yo nací en una familia cristiana. Y por muchos años no entendía, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué te he hecho yo a ti? ¿Tan malo soy? ¿Tan poco valgo? Pero ¿saben? Un día me encontré con Jesús cara a cara. Y me dijo, tienes que decidir si me vas a seguir o no. Si vas a ser un religioso más que se sienta cada domingo en la silla de la iglesia, o vas a ser alguien que va hasta donde yo le diga sin preguntar. Y tuve que tomar una decisión, y tomé la decisión de seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. ¿Saben lo que pasó en ese momento? No vino un ángel del cielo, ni se abrieron las nubes y las trompetas celestiales, no pasó nada de eso. Comprendí por qué Jesús había permitido todo lo que había permitido en mi vida. Si tú quieres ser un instrumento en manos de Dios, tienes que ser roto muchas veces hasta que seas útil. Y los instrumentos en manos de Dios no son para decirle a la gente lo que tiene que hacer.
ni para predicar desde una posición de superioridad moral o incluso intelectual. Los instrumentos en manos de Dios son aquellos que comprenden a sus iguales, testifican, como bien decía el pastor, de todo, y lo decía Loide también, de todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, y los acompañan hacia la verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿Saben lo que llevamos haciendo mi esposa y yo desde que nos conocimos, habiendo ambos descubierto el propósito de Dios para nuestras vidas? Rescatar vidas cuyas almas están hechas pedazos por un enemigo que quiere destruir el propósito de Dios. Acompañarlas hacia Jesús y darles la oportunidad de que Jesús reescriba sus historias. Y por eso vamos de iglesia en iglesia. Todas las iglesias donde vamos son iglesias rotas. Allá donde el Señor nos envía, problemas y más problemas. Donde nadie quiere ir, allá nos metemos nosotros. ¿Por qué? Porque humanamente yo entiendo que nadie querría acercarse a una persona como yo, una persona rota. A una persona que todos maltrataban, que nadie valoraba. Pero a los ojos de Jesús descubrimos un propósito mayor. Y a los ojos de Jesús, lo que para el mundo no vale, para Él es extremadamente valioso. Ahora Pablo, él no era como yo, él era un listo y era el bueno de la clase. él no era el al que pegaban, él era el matón de la clase. Pero a los ojos de Dios era un miserable. Y ¿saben? En cuanto Pablo se encontró con Jesús cara a cara, abrazó la misión. Descubrió, quedándose ciego, la visión para su vida. Y abrazó esa misión. Y al hacerlo, abrazó lo que Jesús tiene para ti y para mí. Dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que el propósito de Dios para ti es un propósito de abundancia. Y no digo que te vayas a hacer rico porque yo lo llevo intentando 30 años y no lo consigo. Pero es que las riquezas celestiales nada tienen que ver con las riquezas terrenales. La felicidad y el gozo que Jesús nos proporciona no tiene que ver con las circunstancias. Podemos no tener un chavo en el bolsillo y ser las personas más felices del mundo, porque sabemos quiénes somos, sabemos quién es nuestro Padre y sabemos hacia dónde caminamos y sobre todo sabemos quién camina a nuestro lado. Así que, mis amados, debemos abrazar la visión una vez que hemos descubierto el propósito. Y esto es lo que quiero decirte en segundo lugar. Trabaja para descubrir tu propósito y cuando el Señor abra tus ojos, abraza la visión. Abraza la visión. Ahora, ¿habéis visto que Pablo, en cuanto se encuentra con Jesús cara a cara, qué le sucede? No me digáis que se cayó del caballo porque en la Biblia no dice nada de un caballo. A menudo me dicen, pastor, se cayó del caballo, se quedó medio tonto. Bueno, lo primero es que no iba a caballo y no se quedó medio tonto, se quedó ciego. ¡Wow! Qué curioso que Pablo recibe visión del cielo y se queda ciego en la tierra. ¿De qué nos habla eso, mis amados? De la fe. De la fe. Abrazar la visión de Dios, abrazar la misión de Dios para nuestras vidas, implica dejar de caminar por vista y comenzar a caminar por fe. Decir, Señor, no sé muy bien a dónde me lleva este camino, no tengo mucha idea de cómo van a terminar las cosas, pero sé que si tú estás conmigo, todo va a ir bien. Todo va a salir bien. Seguro que debo afrontar desafíos, adversidades y que voy a meter la pata una y otra vez. Porque, ¿cuál es el trabajo de las ovejas? ¿Sabéis cuál es el trabajo de una oveja? Y Jesús nos compara con ovejas. Las ovejas tienen como deporte nacional perderse. Las ovejas se pierden. Las ovejas se pierden solas. Dice el refrán, un refrán muy castizo, como la oveja boba. Donde va una, allá van todas. Y qué curioso que Jesús nos compara con ovejas. ¿Por qué será? Hombre, alguna cabra siempre se cuela por ahí, ¿no? Pero vamos a dejarlo eso para que lo ministren los pastores. Ovejas. Ovejas que dependen totalmente de su pastor. Ovejas que miran al pastor y lo siguen sin importar hacia dónde van. La oveja
confía en su pastor. Y eso se llama la fe de alguien que tiene la visión del cielo y abraza la misión del Señor. Fijaros, en Hechos capítulo 16, acompañadme por favor si podéis, en los versículos del 9 al 13, dice así. Y estamos ya en la segunda parte, que es la misión de Dios. Él tiene un propósito para nosotros y ese propósito es que recibamos visión clara de cuál es su plan para nuestras vidas. Y una vez que recibimos esa visión, abrazamos la misión que el Señor tiene para nosotros. Porque el apóstol Pablo vivió una vida totalmente misional. Él vivió en misión desde el momento que tuvo visión. Y dice así la palabra del Señor en Hechos 16, versículo 9, y dice... Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y aquí vemos todo lo que sucede a continuación en esta ciudad de Filipos. Fijaros, Pablo, aquí ya han pasado muchos años, han pasado más de 15 años desde que Pablo conoce al Señor, pero vemos que él tiene una misión que es la de predicar el evangelio a todo el mundo. Él al principio va a los del pueblo de Israel, pero como ve que le rechazan, se vuelve a los gentiles. Y él desde el momento en que se encuentra con Jesús y Jesús se le aparece, ¿qué hace? Volvemos a Hechos capítulo 9. Un judío religioso que perseguía a los que seguían a Jesús. Se encuentra con Jesús en el camino y ¿qué es lo primero? ¿Quién eres?, le pregunta Pablo. ¿Quién eres? Entonces el Señor, soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En castellano moderno diríamos, mira que eres burro, Pablo. ¿Qué haces? ¿Dónde crees que vas? ¿Contra quién crees que te estás metiendo? Y automáticamente el apóstol Pablo, ¿qué hace? Señor, lo reconoce. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántos queréis tener éxito en la vida? Levanta tu mano si quieres tener éxito en la vida. No es una pregunta trampa, ¿vale? ¿Cuántos queréis tener éxito en la vida? Porque algunos se me quedan mirando como diciendo, a ver lo que dice ahora. Yo quiero tener éxito en la vida. Yo no quiero ser un fracasado porque nadie que confía en Jesús está diseñado para fracasar. Ahora, ¿qué significa tener éxito? Pablo entendía el éxito como alguien influyente, importante, que cumpliera lo que él entendía que era lo correcto. Que todos en el pueblo y la nación de Israel siguieran las enseñanzas y ordenanzas de los fariseos. Ese era el éxito para él. Acabar con cualquiera que fuera una amenaza para el orden establecido. En cambio, se encuentra con Jesús cara a cara, su visión humana se pierde, adquiere visión celestial, visión espiritual, y automáticamente ese Dios a quien él perseguía, o ese falso profeta, o ese hereje, ese peligro nacional que era Jesús, se convierte en su Señor. Y su visión del éxito cambia. Y entonces dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y fijaros, todo lo que Pablo hace a partir de ese momento está ligado a la misión de Dios para él. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y este es un desafío que tú y yo debemos decidir si queremos aceptarlo o no en estos tiempos. Porque todos queremos tener éxito. Todos queremos tener éxito. Pero todos queremos hacer lo que Jesús quiere que hagamos. Porque el éxito está en hacer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero éxito en nuestras vidas. Es a lo que hemos sido llamados y es parte de nuestro diseño divino. Así que lo que tú y yo debemos hacer hoy es abrazar esa misión de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga?
Todos tenemos una deuda de amor con el Padre y nunca podremos saldarla. Nunca podremos hacer algo que sea suficiente para saldar, devolver lo que Jesús hizo por nosotros. Pero sí podemos ser parte del plan de Dios para redimir a esta humanidad, obedeciendo a su voluntad y cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Eso sí podemos hacerlo, queridos hermanos. Así que el Señor nos está llamando en este tiempo, una generación, como hemos compartido, tan sensorial, tan emocional, tan de aquí abajo, tan inconstante. Somos una generación totalmente inconstante. Un día estamos aquí y al día siguiente estamos muertos de miedo por los suelos. Un día queremos comernos el mundo y al día siguiente nos escondemos debajo de la almohada porque no podemos con la vida. Así es esta generación. Parece que si no nos emocionamos, si no sentimos algo, pregúnteles a los que han sido sus pastores por muchos años si siempre sentían algo, si siempre estaban emocionados con lo que hacían. Si cada día se levantaban por la mañana escuchando a los ángeles cantar al oído. Se levantaban con fuerzas como búfalos. Pregúntenle si siempre sentían la presencia de Dios en sus vidas. No es cuestión de sentimientos ni de emociones. Es por fe. Es por fe. Se trata de Jesús. Y no siempre vemos a Jesús en el camino, pero sabemos que Jesús está con nosotros en el camino. Entonces, el Señor nos llama a una vida misional, una vida en misión, como parte de nuestro propósito. Y que podamos decir como Agripa, cuando ya en Hechos 26, ya al final casi de su vida, cuenta una vez más su testimonio y le está diciendo a alguien importante, el rey Agripa, encarcelado en Cesarea, le dice: oh rey, quiero que sepas una cosa. Cuando Jesús se me apareció, no fui rebelde a la misión, a la visión celestial. El apóstol Pablo fue llamado, fue comisionado y fue capacitado para hacer la obra de Dios porque no fue rebelde a la visión celestial. Y quiero decir algo para más de uno que está en esta sala hoy. Te estás rebelando para al plan que Dios tiene para tu vida. Estás queriendo ir por una vía paralela al plan que el Señor tiene para tu vida. Y estás atascado y atascada en tu vida personal, familiar, espiritual y ministerial porque quieres trazar un plan paralelo a la voluntad de Dios para tu vida. Y el desafío que el Espíritu Santo te lanza en esta mañana es precisamente este. Decir: Señor, no voy a ser rebelde a la visión celestial. Si lo haces, el Señor te capacitará. Te dará todo lo necesario para cumplir esa misión. Ahora dependerá de ti y de mí poner en funcionamiento los dones que Él nos da para el cumplimiento de esa misión. Y es verdad que no todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros ni evangelistas, como leemos en la Escritura, pero todos hemos sido llamados a seguir y a servir a Jesús. ¿Amén? Todos. Porque si hay algo que es común en esta sala, si has conocido y reconocido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, eres un sacerdote de Dios. Hay un sacerdote universal, puesto que la unción del Santo, como dice Primera de Juan, está en aquellos que hemos creído en Jesús. Hay un ministerio que es universal y es el ministerio de la reconciliación. Hemos sido llamados a reconciliar a este mundo con Dios por medio de la predicación del Evangelio. Y saben, eso no se hace desde un púlpito los domingos por la mañana. Esta es una muy pequeña parte. Eso se hace en cada momento de tu vida. Desde que te levantas hasta que te acuestas, empezando por tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, la gente con la que te relacionas día a día. Esa es la misión de Dios para ti. Ese es el llamado del Señor para tu vida. La misión de la iglesia, aunque nuestras formas han cambiado, ahora tenemos locales pues con luces, con aire acondicionado, con pantallas, músicos maravillosos, tenéis una banda de música preciosa. Nos organizamos de manera distinta a como se hacía hace 2000 años, hace 500 años, hace 40 años. Pero saben, aunque las formas cambien, la misión sigue siendo la misma. Ser discípulos que hacen discípulos.
¿Cuáles son las últimas palabras de Jesús? Id y haced discípulos. Las últimas palabras de una persona son siempre las más importantes. Es como el legado, ¿no? Cuando dejas el testamento. Lo típico de las películas, que ves a alguien moribundo en el lecho de muerte y le dice a sus hijos: acercaros, mis pequeños, quiero deciros algo importante. Y es algo que debe trascender la muerte de esa persona. Jesús estaba a punto de irse y podría haberle dicho muchas cosas a los discípulos. Y lo último que les dice: id y predicad el evangelio del reino a toda persona, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces dice: haciendo eso, tendréis por seguro que yo estaré con vosotros. Yo estaré con vosotros. Así que, mis amados, tenemos un propósito en la vida, un diseño único y especial, cada uno de nosotros, que tiene que ver con la misión que cada uno de nosotros tiene como hijos e hijas de Dios, que va más allá de ser un hijo, sino un discípulo. Y el discípulo es aquel que imita al maestro, aquel que se pega al maestro y es seguidor e imitador del maestro. Yo la iglesia de hoy la veo como Marta, afanada y molesta. Afanada y molesta. Hay hermanos que vienen a las iglesias cada domingo con todo lo que tengo que hacer yo esta semana y tengo que ir al culto, Y encima esta semana me toca servir. Pues yo a los hermanos que vienen así a nuestra iglesia digo: siéntese y recapacite. Pero aquí no venga con esa cara. Porque nadie lo obliga y no queremos estar obligados a ver a un hermano sirviendo a nuestro Dios con una mala actitud. Vivimos estresados, consumimos ansiolíticos. Hemos normalizado el vivir con estrés, el vivir siempre corriendo de un lado para otro. Hemos normalizado el no tener tiempo para relacionarnos correctamente. Hemos normalizado que los matrimonios se distancian y bueno, ya Dios hará algo. Hemos normalizado muchas cosas que nada tienen que ver con el diseño original de Dios para nosotros. Eso sí, luego nos matamos corriendo de un lado para otro para que todo esté bien, todo esté bonito, todo esté ordenado. Y gloria a Dios por el orden. Pero había dos personas en una casa y una estaba comprometida con Jesús a ser una discípula y quería aprovechar cada segundo con el maestro. Y había otra persona que amaba a Jesús, pero estaba afanada y molesta porque quería hacer muchas cosas para el maestro. Una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. Las dos amaban a Jesús, pero una de ellas había comprendido el propósito de su existencia: estar a los pies del maestro y aprender y empaparse de él para luego, cuando ya Jesús no estuviera, poder transmitir la vida de Jesús que se había impregnado en su alma. Hermanos, discípulos que hacen discípulos. Así que yo te animo y te desafío en el nombre del Señor a no conformarte a una vida mediocre y rutinaria, sino enfocar tu mirada y tu corazón en Jesús y abrazar la misión y la visión que Él tiene para tu vida. No esperes a que los pastores te digan: hermano, ¿quiere usted hacer algo? Ponte ya mismo a orar en tu casa y dile: Señor, mi vida es tuya, te pertenece, haz conmigo lo que quieras. Haz conmigo lo que quieras. He estado huyendo. He creído que debía hacer no sé cuántas otras cosas. Lo siento, Señor, perdóname. Pero hoy he escuchado una vez más que tú tienes un propósito mayor para mí y yo quiero cumplirlo. Yo quiero cumplirlo. Yo quiero cumplirlo. ¿Cuántos creemos que las profecías de la Escritura se están cumpliendo y se van a cumplir hasta el final? Mira, hace 80 años, casi hace 80 años, se cumplió una profecía maravillosa, que por 2000 años estuvieron esperando tanto el pueblo de Israel como la iglesia, y es que el pueblo de Israel volviera a su tierra, a la tierra que el Señor le había prometido a sus hijos. Hace casi 80 años esa palabra se cumplió, y en el 48 Israel nació de un día para otro como una nación. Pero hay palabras que dicen que Israel de nuevo en el futuro se quedará solo y será atacado por el mundo entero. Pues esta semana hemos visto al presidente de Israel solo en la misma sala donde hace 80 años
cientos de líderes mundiales aplaudían el nacimiento del Estado de Israel. Ante nuestros ojos se cumple la palabra de Dios. Ante nuestros ojos vemos como toda palabra que Dios ha dicho se va cumpliendo. Y todo aquello que se cumple nos acerca aún más y cada día más al final. Porque ¿saben dónde está el final? En Jesús volviendo sobre el monte de los olivos, partiéndolo por la mitad y estableciendo su reino milenial sobre la tierra. Pero hasta ese momento, tú y yo tenemos una misión que cumplir. Antes de que llegue ese momento, Israel aún tiene que sufrir, como le está tocando sufrir, aunque los medios de comunicación te digan otra cosa. Fíjate más de la palabra y menos de los medios de comunicación. Y mientras tanto, ¿qué sucede? Porque ya Jesús no volverá como ese cordero que iba a ser inmolado, Jesús volverá como rey. Jesús volverá como león, y cuando el león aparece, las hienas salen huyendo. Y tú y yo, ¿qué vamos a hacer hasta ese momento? Mi esposa y yo, mi familia y yo hemos decidido, vamos a abrazar la misión de Jesús. Y vamos a ir hasta donde Él quiera, cueste lo que nos cueste. ¿Tú qué vas a hacer? Y lo último que quiero compartir contigo es que una vez que hayas descubierto o estés descubriendo el propósito de Dios y la visión para tu vida, abraces la misión, tienes que vivir de manera intencional, tienes que vivir con intención. ¿Alguna vez has matado un pollo? Y tú dirás, ¿esto qué viene ahora? ¿Nunca has matado un pollo? Pues entonces no entenderás por qué te dicen que andas como pollo sin cabeza. Aunque no lo hayas matado, si has visto cómo matan un pollo, ¿saben lo que le pasa al pollo en cuanto le cortan la cabeza de un hachazo? Que sigue corriendo, estrellándose contra todo lo que pille hasta que la sangre deja de correr por las venas, se desangra y muere. Pues mis amados, así somos muchas veces los creyentes. Vamos como pollos sin cabeza, dando bandazos, viviendo sin ningún tipo de intención. Viviendo en base a emociones, sensaciones, impulsos, arrastrados por una sociedad totalmente corrompida y perdida. Y preguntándole, Señor, ¿qué pasa? Que las cosas nunca cambian. Bueno, como hemos recordado en este fin de semana, para que las cosas cambien, soy yo el que tiene que cambiar. Yo soy el agente de cambio a mi alrededor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí. Tenemos la semilla para ser transformados cada día a la imagen de Jesucristo. Así que cuanto más muramos al yo, más nace el carácter de Jesús, más poder de transformación tenemos a nuestro alrededor. Y Jesús, todo lo que hizo fue intencional. Jesús no decía absolutamente nada que no tuviera un propósito específico. Todo lo que decía, el contexto en el cual lo decía y a quién se dirigía, tenía siempre una intención. Es más, incluso lo compartíamos con los pastores, había veces que la gente le buscaba, Señor, la gente te necesita, hay enfermos, hay endemoniados, quieren escuchar tu palabra, y Jesús que decía, vámonos para otro lado. Y puedes pensar, pero bueno, Jesús, que tú has venido a esto, vámonos para otro lado. ¿Por qué? Porque él había hablado ya con el Padre y sabía que debía ir a otros lugares. Había una intención clara en todo lo que Jesús hacía y decía. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿todo lo que haces es intencional? ¿O vas probando a ver si encuentras la tecla que funciona? Todo lo que hacemos desde que nos levantamos tiene una intención clara y está fundamentada en ese propósito y llamado que hemos recibido de parte de Dios como hombres, como mujeres, como jóvenes o como ancianos. Porque Dios no mira el DNI para cumplir un propósito en una vida. No eres demasiado joven ni demasiado viejo. El Señor busca solamente un corazón dispuesto que dice, Señor, no tengo fuerzas ya o estoy, como dicen los jóvenes, en el prime de mis fuerzas. Pero sea como fuere, lo único que Jesús está buscando es tu corazón. Es decir, Señor, estoy dispuesto. Y estoy dispuesto a hacerlo todo con intención. Y fijaros, quiero reflexionar en este último punto en 1 Corintios 9, 19 al 23. 1 Corintios 9, del 19 al 23. Y fíjate lo que dice para que veáis cómo el apóstol Pablo lo hacía todo de una manera tan intencional y nos sirve como ejemplo, pero también
como aliento. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no se va a dejar encerrar por unos prejuicios personales que pueda tener, por los prejuicios o lo que la sociedad o la religión dominante del momento le indique. No va a limitar el llamado de Dios para su vida a un determinado grupo de personas. Va a hacer todo lo que esté en su mano para salvar a unos pocos. Va a decir, Señor, me voy a hacer moldeable, me voy a hacer flexible, voy a romper mis estructuras culturales, sociales, religiosas, voy a salir de mi zona de comodidad. Hermano, hermana, en el nombre del Señor, sal ya de tu zona de comodidad. Por mucho que nos quejemos, en este país vivimos demasiado cómodos. Y nos llegan los enemigos a la puerta de casa y no nos enteramos porque además de cómodos estamos entretenidos. Y cuando alguien está cómodo y entretenido está despistado, y cuando estamos despistados estamos en peligro. Y esto es una advertencia que el Señor ha puesto en mi corazón para la iglesia del Señor. Y allá donde voy lo recuerdo con temor y con temblor. La peor situación, el peor lugar para un discípulo de Jesús es la comodidad, es sentirse cómodo. Porque cuando estamos cómodos dejamos de mirar a Jesús. Cuando estamos cómodos dejamos de confiar en Él. Cuando estamos cómodos nos olvidamos de que nuestro hogar no es esta tierra, que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y ningún discípulo de Jesús debería sentirse jamás cómodo en esta realidad. Yo no sé tú, pero yo vivo con una sensación de incomodidad cada día de mi vida. Y da igual el país a donde me toque viajar o donde tenga que estar. Hay siempre un sentido de incomodidad, de decir, yo no pertenezco a este lugar. Pero mientras esté en este lado del cielo, hay una misión que cumplir. Hay algo que hacer. Hay que salvar, aunque sea a unos pocos. Y para ello debemos ser intencionales. No tiene que ver con si tenemos mucha capacidad, si hemos estudiado mucho o poco, si somos buenos hablando, predicando, tocando, bailando. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya se encarga Él de prepararte. A los 21 años, este que les habla era tartamudo. Pero tartamudo, ¿eh? Tartamudo de los que arrancan y no arrancan. Y yo recuerdo cuando el pastor de jóvenes me dice, Serafín, este sábado toca predicar a ti. Yo me sentí como Moisés. Te has equivocado, Señor. Llama mejor a mi hermano. Él sí sabe hablar bien, yo no sé hablar. ¿Y qué le sucede a un tartamudo? Que cuando te ponen a hablar en público, además de tartamudo, te vuelves tomate. Es decir, empieza el color rojo a subir, se te nubla la mente, se te lengua la traba, se te traba la lengua y ya no dices nada. Y lo poco que consigues decir es una verdadera estupidez e incongruencia. ¿Por qué? Porque tienes miedo a que todo el mundo se dé cuenta de que eres tartamudo. Y yo recuerdo que digo, Señor, te has equivocado conmigo. Yo te he dicho que voy a hacer lo que tú me pidas, pero esto no. Y fue un proceso de varios meses peleándome con el Señor hasta que un día le dije, vale, Señor, pues me atrevo. Pobres jóvenes los que escucharon mi predicación ese día. Pero me atreví. Fue pasando el tiempo y un día, sin ser consciente de cómo ni cuándo, me vi en un púlpito predicando y ya nunca más tartamudeé. Porque Dios no llama a los que saben hacer las cosas.
Ni siquiera los que están más capacitados. Ay, Señor, es que yo soy tímido, yo soy introvertido. A mí me gusta más, entre bastidores. Todo eso está muy bien. Pero si el Señor te llama, Él te va a capacitar. Y si Él te capacita, tienes que ser osado y vivir con un objetivo definido, un plan establecido y una intención muy clara en tu vida, porque esto forma parte de tu nueva identidad en Cristo. Fijaros, el apóstol Pablo, cuando se convierte y abraza la misión, lo primero que hacía siempre, iba a las sinagogas. Si en las sinagogas le escuchaban, ahí se establecía una iglesia. Pero si no le escuchaban, ¿qué hacía? Sacudía el polvo y se iba a los gentiles. Y después, cuando ya había predicado a los gentiles, él decía, me voy a todos. Me voy a todos. Pero él tenía un plan establecido. Ahora, ¿cuál es tu sinagoga? ¿Cuál es tu sinagoga? ¿Cuál es tu lugar más cercano? ¿Cuál es tu campo de misión más recurrente y más accesible? Es tu casa, es tu matrimonio. Es tu matrimonio. Es tu matrimonio. Mira, aquí en la iglesia todos brillamos mucho. Aquí somos todos santos, somos todos buenos. Pero en cuanto subimos al coche y llegamos a casa, ahí se ve realmente cuánto de Jesús hay en nosotros. Ahí es donde empieza la misión en tu vida. Varones, dejad de ser niños y convertíos en hombres. Vuestras mujeres están clamando para que seáis los hombres de Dios, diseñados en la eternidad, para gobernar vuestras casas en el amor de Cristo. Esposas, dejad de querer ser hombres, dejad de querer gobernar las casas, como hicieron muchas mujeres en la Biblia y nos han traído desastres hasta nuestro día. Respetad a vuestros maridos, ayudadles a asumir la responsabilidad que les corresponde como hombres, porque esta sociedad no les ayuda, la sociedad lo que hace es infantilizar al ser humano y a los maridos, a los hombres. ¿Y quién sufre? ¿Quiénes son? Los churumbeles, los pequeños, los que llegan a la familia y no saben quién es papá ni quién es mamá. Empieza por ahí cumpliendo tu propósito en la vida. Jóvenes, honrad a vuestros padres. Sembrad hoy lo que queráis recoger mañana. Aprended hoy de aquellos que ya han transitado el camino. Dejaros instruir. Fijaros, la gente que cumplimos años no somos viejos. Acumulamos experiencia y juventud. Lo que pasa es que como no nos cabe en la cabeza perdemos el pelo. Pero no somos viejos. Acumulamos experiencia de años y juventud. Mucha juventud. Mucha juventud. Hasta que se nos cae la juventud. Honrad a los mayores y vivid todos juntos, vivamos una vida intencional. Además, quiero concluir con esto. Para vivir con visión, en la misión y con intención, debemos despojarnos de todo peso que nos asedia. Y esto es algo que veo a menudo en la iglesia y lo percibo también en este lugar, en esta mañana. El Espíritu Santo ha puesto esto en mi corazón. Hay hermanos en este lugar que estáis viviendo con una mochila muy pesada sobre vuestras espaldas. Queréis correr hacia Jesús, queréis avanzar en vuestra vida y no podéis porque vivís con mochilas cargadas de piedras. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo que también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que fui, lo que era, lo que hice, lo que sufrí, lo que me hicieron, olvidando y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, la carrera cristiana es una carrera de fondo, la vida cristiana es una carrera de fondo. Sino que se lo digan a los hermanos los héroes de la fe que llevan más de 50 años casados, El matrimonio es una carrera de fondo. Algunos, como Samuel y yo, miramos las fotos de la boda y pensamos que es el primer marido de nuestras esposas, ¿verdad, Samuel? A mí me pasa igual. Yo veo un chico alto, guapo, musculoso, con una melenita, sin una sola cana en la barba. Y ahora veo esto. Entonces, debió ser otro hombre. Y en verdad, hermanos, era otro hombre. Mi mujer se casó con otro hombre.
Mi mujer se casó con otro hombre, yo me casé con otra mujer. Pero el hombre que ella tiene hoy en casa, por la gracia de Dios, es un hombre que se parece más a Jesús que aquel jovencito de hace 20 años. Y la mujer con la cual camino es un reflejo de Cristo mucho más brillante y poderoso que esa jovencita, esa princesa con la que yo me casé hace 20 años. La persona que tienes a tu lado, si estás casado, hoy es un poquito más como Jesús. Y ese es el llamado que debemos perseguir. En el ministerio, este año, ¿no? Habéis vivido una transición, una hermosa transición pastoral. Pero es que los pastores que han traspasado el legado ahora no son los mismos pastores que conocisteis hace 30 años. Son un hombre y una mujer bien distintos. Han ido muriendo a lo del pasado para alcanzar lo que son hoy. Y aún hoy, tal vez no siendo los pastores principales, siguen proyectándose hacia lo nuevo de Dios hasta que Jesús venga a recogernos. Porque la carrera no ha terminado, es una carrera de fondo. Y en esa carrera de fondo debemos ser muy intencionales. Y yo os voy a dejar un consejo muy sencillo, lo compartía con un hermano ayer. Porque esta palabra que el Señor me dio acerca de débil con los débiles, judío con los judíos, gentil con los gentiles, fuerte con los fuertes, me la dio hace más de 20 años, porque yo decía, Señor, ¿cómo hago? Es tanta la necesidad. Y entonces el Señor me decía, tienes que ser moldeable e interrumpible y sobre todo nunca sentirte cómodo en el lugar donde estás. Y recuerdo pensar en mi futuro, porque estábamos de novios y proyectando la boda, y decir, Señor, tengo miedo de no ser el hombre que Eloide necesita. No siempre he tenido un buen ejemplo. Y no sé si voy a ser capaz. Yo quiero servirte, yo quiero que el Evangelio sea predicado en todas partes. Pero si ni siquiera estoy seguro de poder ser un buen marido, ¿cómo voy a ser un buen siervo? Y entonces el Señor me dijo esto. Empieza por casa. Empieza por tu casa. ¿De qué te sirve salvar a muchos lejos si pierdes a los tuyos de la casa? ¿De qué te sirve querer presentar una iglesia gloriosa y resplandeciente delante de mí si tu mujer tiene harapos, está sucia y vive amargada? ¿De qué te sirve traer multitudes a los altares, a los pies de la cruz y verme hacer milagros si tus hijos, que son tu primera responsabilidad, no quieren saber de mí porque piensan que la iglesia les ha robado a su padre? ¿De qué te sirve trabajar duro y ganar mucho dinero para que en tu casa no falte el pan y podáis disfrutar de los mejores lujos si al final mi corazón no ha sido sembrado en el corazón de tus hijos? Y hermanos, ¿saben? En ese momento yo comprendí de qué va la vida, por lo menos la mía. Y la visión empieza por saber, como bien decía el pastor Jonathan ayer, que si mi relación con el Padre no está bien, lo demás no funciona. Por encima de todo soy hijo, por encima de todo eres hijo, eres hija. Eres hijo, eres hija, y no hay título nobiliario más alto que ese. Eres hijo e hija de Dios. Ahí empieza y termina todo. Pero es que además después tenemos el privilegio de caminar acompañados de una persona. Y entonces nos convertimos en esposos, en esposas. Y nos hacemos responsables de otra vida. Y si Dios nos lo permite, pues vienen los pequeños a casa. Herencia de Jehová son los hijos. Y entonces el campo de misión se amplía. Y tenemos el privilegio, y no hablo como pastor, hablo como hijo de Dios, como discípulo de Jesús, de poder servir juntos al Maestro. Y entonces la misión crece. ¿Pero dónde empieza todo? En saber quién soy, en saber dónde están mis prioridades
y en reconocer que para poder salvar al mundo, tengo que empezar por redimir mi hogar. Y aquello que el enemigo ha querido robar a tu casa, aquello que el enemigo ha querido robar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, no esperes que venga alguien y lo solucione. Tienes que recibir la visión de Dios para tu vida. Tienes que abrazar la misión de Dios para tu existencia. Y tienes que empezar a ser intencional en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Empieza por tu propia vida, empieza por tu matrimonio, empieza por tus hijos, empieza por tu entorno más cercano, empieza por tu iglesia local. Y luego deja que Jesús siga abriendo el camino. Pero sé intencional. Porque ese Yeshua, del que cantábamos hace un instante, ese león de la tribu de Judá, vendrá pronto, vendrá pronto. Y saben, yo no quiero echar de menos a nadie ahí arriba. Yo no quiero echar de menos a nadie. Así que debemos ser intencionales en todo lo que hagamos. No debemos dejar que otros ocupen el lugar que no les corresponde en nuestras vidas, en nuestra relación con Jesús y con los demás. Debemos reconocer que nuestro principio y final está en Jesús. Que el propósito de nuestra vida nace en Dios. Que no hay casualidades, que no hay coincidencias ni errores que Dios va arreglando por el camino. No. Debemos reconocer que hay una visión clara de parte del cielo para tu vida que te introduce en una misión, y esa misión va más allá de lo que hacemos en lo cotidiano, aunque lo que hacemos en lo cotidiano hace que la misión se cumpla. Y debemos ser intencionales. Debemos plantear o replantearnos cómo estamos viviendo, hermanos, cómo estás viviendo. ¿Cómo vives tu día? ¿Cómo gestionas tu familia, tu tiempo, tus finanzas? Lo que el Señor pone en tus manos, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo te relacionas? Todo eso forma parte de la misión. Y la misión, mis amados, no es para unos pocos que se suben aquí a la plataforma. La misión es para el cuerpo de Cristo. El reino se establece en cada corazón, se establece en cada matrimonio, se establece en cada familia. Y el reino es libertad, el reino es sanidad, el reino es amor, el reino es luz, el reino es sal. Y esa sal previene la corrupción. Es tiempo de que la sal que Jesús ha puesto en ti haga retroceder la corrupción que has permitido entrar en tu vida y en tu familia. Es tiempo de que dejes de construir un propósito paralelo a la voluntad de Dios para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús,